Hola a todo el mundo, mi nombre es Esteban Reyes y bienvenidos a mi canal de refrigeración. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los componentes responsables de que los compresores puedan arrancar. Muchos le llaman arrancadores, pero en realidad el nombre sí es relé amperimétrico o, como obviamente dice la palabra, ¿verdad? Amperimétrico por los amperes, que es la unidad de medida de la corriente, o si no, ampere de corriente también lo pueden ver en libros o directamente cuando lo van a comprar. Si piden un relé amperimétrico o un relé de corriente se va a entender de qué están hablando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo está compuesto en sí y cuál es la función y cómo es que hace arrancar el motor y se desconecta automáticamente. Entonces, nosotros habíamos hablado en capítulos anteriores de que los motores tienen dos bobinas, una de marcha y una de arranque. Las bobinas de arranque pueden estar dispuestas mirando al motor, ¿verdad? De frente, como quien dice, a la bornera. Los motores de la era familiares habitualmente siempre lo van a encontrar en el lateral del motocompresor, nunca arriba habitualmente, ni tampoco en el frente del motor ni detrás, sino en los laterales. Van a tener tres bornes. Nosotros hablamos que tenemos una bobina adentro del motor, que es de arranque, y otra bobinita que es de marcha. Entonces, una es marcha, otra es arranque, y el de abajo del todo es el finito de abajo, es el común, ¿sí? Que es donde se comunican por dentro internamente las dos bobinas, ¿sí? Entonces, nosotros para poder arrancar un compresor sin relé tenemos una opción, ¿sí? Que obviamente que lo ideal es tratar de no hacerlo con destornillador. O sea, yo personalmente lo hago habitualmente con un destornillador por un tema de costumbre, porque ya trabajo hace años en esto, pero habitualmente al principio convendría usar tres bornecitos chiquititos o si no directamente tres cocodrilos o alguna cosa de repente que no se vaya a salir de los bornes y ustedes con un interruptor que hagan el arranque en sí del compresor, ¿sí? Porque a veces poniendo destornillador pueden hacer un cortocircuito, pueden hacer saltar el diferencial, ¿sí? Y eso es muy probable, ¿sí? Porque a veces se puede tocar el chasis y en un toque nomás que hagan con el chasis se queda oscura la casa. Entonces conviene siempre en lo posible hacer la conexión del arranque directamente fuera de lo que es la bornera del motor, que es muy pero muy pequeña y automáticamente está en lugares que son muy pero muy complicados poder trabajar. Entonces, dijimos que esta es la bornera, ¿sí? Como está en la imagen. Y después tenemos, ¿qué sucede? Tenemos varias intensidades, tenemos dos intensidades en el motocompresor. Tenemos una que es lo que se denomina el LRA, ¿sí? Que el LRA lo que es la intensidad, el amperaje, la intensidad de la bobina que va a pasar por la bobina de rotor trabado, o sea, rotor quieto, como quien dice. O sea, cuando el motocompresor se le manda tensión a la bobina al común y a la marcha, o sea, solamente a la bobina de marcha, el motor va a quedar trabado. No se va a poder mover porque le falta a 90 grados otra angulación, ¿verdad? Para que pueda girar el motor y que pueda romper esa inercia que queda trabado con los campos magnéticos. Para eso hay que conectar una bobina que está a 90 grados, ¿verdad? Para que la bobina de arranque justamente, y que tiene otro devanado, o sea, es más fino el devanado justamente para que haya un desfasaje de corriente y el campo magnético vaya desfasado y que el rotor pueda hacer como que lo llaman, como quien dice, ¿no? Como que está haciendo fuerza, le pegan de arriba, ¿no? A 90 grados y ahí lo gira. Después que gira, él empieza a girar y cuando llega aproximadamente a unos 75 o 80% más o menos de giro, ya la intensidad que obviamente tiene el compresor, porque va a bajar esa intensidad de LRA del motor trabado, que es unas 5 veces aproximadamente o 7 dependiendo de los motores de los fabricantes, de la intensidad nominal. ¿Qué quiere decir? Que si un motor de repente consume 1 amperio, vamos a poner que acá tenemos 1 amper, ¿sí? 1 amper ahí. Esto ya sería en realidad el RLA, ¿sí? Que es la intensidad normal de trabajo del equipo, ¿sí? O sea que 1 amper sería el R, vamos a poner acá abajo mejor porque no creo que vean mucho. Vamos a poner el LRA y después tenemos el RLA, también se puede ver como FLA también en algunos compresores. Pero la mayoría dice RLA, que es la intensidad que va a tener en el funcionamiento normal el compresor, y van a tener el LRA, que es la intensidad de rotor trabado, o sea, cuando el motor no puede arrancar, que quiere arrancar y no puede y corta un térmico antes que se termine quemando el motor, ¿sí? Porque la bobina de marcha no está diseñada para soportar 5 a 7 veces la intensidad nominal que está diseñada, obviamente. O sea, los térmicos habitualmente ya a los 5 segundos por ahí aproximadamente cortan, algunos a los 7 segundos, dependiendo también de la temperatura ambiente que haya y un montón de factores, va a ser el tiempo que va a demorar en cortar, pero habitualmente tiene que ser rápido porque si no la bobina de marcha se termina quemando, ¿sí? Entonces, si tenemos un RLA de 1 amperio, por ejemplo, 1 amper, vamos a tener lo más seguro unos 8 o 7 amperes más o menos en la otra medida, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo ustedes cuando arranca un motor saben el pico de consumo? Bueno, a ver, en este caso vamos a poner ejemplo que no lo arrancamos. Queda trancado con común y marcha. Ustedes van a poner la pinza perimétrica, van a ver que el motor quiere arrancar, queda trancado y van a ver que el consumo se va a ir a la intensidad de pico. Ahí sí la van a poder medir con la pinza perimétrica durante 4, 5, 6, 7 segundos va a estar con la tensión de pico y después corta el térmico y se viene a cero la tensión. Y así está cada tanto subiendo la intensidad, bajando, subiendo. Va a seguir así durante hasta que haya una desenchufo, se queme el motor, se rompa el clixon, o sea, el térmico. Entonces, a ver, en el momento del arranque, si ustedes lo quieren arrancar, tienen dos opciones. Una es arrancarlo siempre, pero siempre con el térmico que tiene original, porque habitualmente no se rompen habitualmente los dos juntos. O sea, si se rompen los dos juntos o está roto el térmico, lo más seguro capaz que está roto también el relé, porque a veces quiere estar arrancando y como no puede se termina rompiendo el térmico. O sea que al final tenían roto el relé y después también tenían roto el térmico. Entonces, en esos casos lo que hacemos es, le hacemos un puente a la bobina, ¿verdad? Para poder darle tensión por unas fracciones de segundo al arranque para que pueda empezar el giro del motor y después queda solito andando con la bobina de marcha solamente. En ese caso va a ser un chispazo obviamente, que es lo que le digo, no conviene hacerlo en la bornera porque obviamente puede haber un chispazo, puede haber una descarga a tierra y salta el diferencial. Se hace la chispa, empieza a funcionar el motor y si tiene el térmico no pasa nada que no tengan en todo caso la pinza perimétrica controlándolo, ¿sí? Porque últimamente el motor tiene protección, ¿sí? Ahora, si el térmico estaba quemado y el relé también estaba quemado y ustedes lo van a arrancar, jamás lo arranquen sin pinza perimétrica, o sea, nunca lo arranquen porque ustedes no tienen ni idea del consumo que va a tener ese compresor. No saben si está consumiendo 4 o 5 amperios, va a terminar haciendo un corto y saltando la llave del local, o directamente quizás arranca y tiene un buen consumo, y ustedes ven que arranca bien y que no tiene problemas de repente de ruidos raros ni nada por el estilo, pero el tema es que cuando se llega a desconectar un segundo nomás el motor, que quede quieto y le vuelva la tensión de nuevo porque se aflojó el enchufe, pasó cualquier cosa y ustedes están haciendo otra cosa, midiendo otras cosas o viendo el código, pidiendo presupuesto, lo que fuere, en ese caso se va a terminar quemando la bobina de arranque. La van a poner en corto, en realidad nosotros vamos a poner en corto la bobina de arranque porque no tiene protección y la bobina no está diseñada para soportar intensidades de RLA, o sea, rotor trabado, ¿sí? Eso quiero que quede bien, pero bien claro. Para eso está obviamente el térmico para protegerlo, ¿sí? Pero como no va a estar el térmico porque quizás está quemado el térmico, entonces bueno, ahí no tienen nada. La única protección que tiene es sus ojos y la pinza amperimétrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para saber los picos en todo caso del motor? ¿Sí? O sea, en este caso, bueno, ustedes le van a hacer un puente y va a ser un chispazo y va a arrancar. Está. Si no le hacen el puente, el motor va a quedar trabado, como hablamos, en la intensidad de rotor trabado. Ahora, en mi caso personal, cuando los motores arrancan, habitualmente yo en la planilla siempre lleno lo que es la tensión de pico y la tensión de consumo. ¿Tá? Para eso sí, cuando los relés conectan, ¿verdad? Que ustedes toman el consumo, las pinzas perimétricas le van a medir solamente la intensidad nominal, o sea, la que está consumiendo el motocompresor en ese momento, ¿sí? Para el pico, en realidad, no se necesita, o sea, no sirven las máximas y las mínimas de las pinzas perimétricas, eso quiero que quede bien claro. Lo único que sirve para tomar el pico de arranque del motor, en caso de que esté funcionando normalmente el motor y cuando arranca quieren saber el pico que tiene, es con la función de inrush, ¿sí? Esa función es la única que le toma el pico del arranque y le va a marcar por un lado el pico de arranque y por otro lado le va a marcar la intensidad nominal o la intensidad que está consumiendo en ese momento, ¿sí? Entonces, pero para que genere esa corriente hacia la bobina de arranque está el relé amperimétrico, que yo personalmente prefiero toda la vida un relé amperimétrico antes que un PTC, o sea, un relé de estado sólido, toda la vida, por un montón de factores, pero sobre todo el tema del calentamiento del PTC y que se tiene que enfriar sobre todo para arranques consecutivos para que ecualice la presión y a veces se complica porque se enchufan y vuelven a enchufar la heladera y corta por térmico o está caliente y no habilita el arranque, entonces tiene un montón de complicaciones. Yo sinceramente prefiero toda la vida los relés amperimétricos. Entonces, los relés perimétricos, ¿qué es lo que hacen en sí? La función que nosotros haríamos con un destornillador puenteando marcha con arranque. O sea, esa fracción de segundo que nosotros le damos con el destornillador que hace un chispazo y arranca el compresor, que ahora después lo vamos a hacer en la parte 2 de relé perimétrico, esa función la va a hacer él. ¿Y cómo la va a hacer? Muy sencillo. Ellos lo que tienen adentro es un platino, ¿sí? Tienen una bobina, que es esta bobina que está acá, y esta bobina lo que va a hacer directamente es que cuando con la intensidad de rotor trabado, con el LRA, lo que va a hacer,
está diseñado ya obviamente esta bobina, esta cantidad de cables, este enrollamiento está diseñado para que pase cierta cantidad de corriente que va a ser el LRA, y con esa intensidad y exclusivamente con esa intensidad va a hacer que suba el platino y que habilite el arranque. O sea, el platino va a quedar pegado arriba tocando, que ahí como tiene un interruptorcito, ¿verdad? Y ese platino va a quedar arriba hasta que el motor llegue aproximadamente a un 75-80% de giro, ¿verdad? De las 2800 vueltas que tiene. Cuando llegue un porcentaje de un 80-70% aproximadamente, ahí directamente va a bajar la intensidad en esta bobina y el émbolo va a caer, clic, solito va a caer, porque no se puede soportar tocando el platino arriba, porque obviamente la intensidad bajó un 700 o un 600%, entonces ya no se soporta estando arriba y desconecta el arranque automáticamente. Por eso la bobina de arranque tiene que funcionar fracciones de segundos, si no obviamente se termina quemando. Entonces, los relés de heladera habitualmente son muy pero muy pequeños, como lo verán. Hay diferentes tipos, porque hay para capacitores también de arranque, así que eso después lo vemos en la parte 2, porque la idea justamente es conectar capacitores de arranque. Pero este, por ejemplo, es el capacitor más común de todos. Este, por ejemplo, es de la línea Embraco. Este puente que tiene acá justamente es para eliminar el tema del capacitor. Si usted quiere poner un capacitor, tiene que cortar este cable y poner el capacitor seriado entre estos dos conectores. Entonces, ¿cómo se chequea un equipo de estos? En la función de... Acá en este caso vamos a usar continuidad, ¿sí? No vamos a usar resistencias, ¿ah? Vamos a usar continuidad. En este caso vamos a poner continuidad. Vamos a seleccionar, está en resistencias, ahora lo pasé a continuidad. Vamos a seleccionar resistencias. Y en este caso, los que no tienen capacitor, como este que tiene el alambrecito acá, cuando ustedes tocan acá y acá y lo dan teóricamente vuelta, este no sé si anda tampoco, pero bueno, acá tengo otro, a ver si este anda, ese no anda. Bueno, ahí ya saben que no anda el relé, bien sencillo. ¿Está? Pero como ustedes tienen otro, este que está puente que está acá, obviamente que es el mismo puente que está acá, ¿no? Obviamente, ¿está? Este puente de cables es el mismo puentecito este que tiene acá. Bueno, vamos a ver si este anda. Ahí. Ahí. ¿Ah? Y ahí anda. ¿Sí? O sea, cuando se da vuelta, anda. ¿Está? Ahí verán, ¿verdad? Que tiene, a veces da un poquito de resistencia, a veces no. Recuerden que obviamente los platinos, obviamente, para el arranque de los compresores, platinos obviamente tienen un baño de plata, para que es justamente la idea que tengan muy pero muy baja resistencia para poder conectar diferentes cosas en plaquetas electrónicas o diferentes componentes. Pero habitualmente para los arranques habitualmente de los motores no se usa un baño de plata habitualmente, sino de óxido de cadmio plata. O sea, es un compuesto que es más duro, o sea, soporta más la temperatura, pero la superficie tiene más resistencia que la plata, ¿verdad? Que tienen platinos más delicados para otras funciones. Entonces es como quien dice, un platino un poco más guerrero, ¿no? O sea, soporta más temperaturas y chispazos, obviamente, porque está conectando la bobina de arranque con mucha intensidad y por eso pega ese chispazo. Entonces por eso que son un poquito más robustos los platinos. Obviamente que no sé, estos por ejemplo vienen sellados. A mí me pasó ver en 2 o 3 ocasiones solamente relés que se podían desarmar con tornillo, que vienen para desarmar. Pero igual, eso es para cambiar en todo caso el platino, pero nunca se le ocurre obviamente limar un platino, porque los platinos tienen un baño de lo que le digo, o sea, o es de plata o es de óxido cadmio de plata, y después que le comen el baño le queda el material que no es buen conductor abajo y al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces no sirve limar en sí los platinos, ¿sí? Una cosa es limpiar cuando no son platinos que tienen baño de plata o baños de estos, o sea, una térmica por ejemplo o algo, bueno, que ustedes le limpien un poco donde va el cable de repente, pero eso es todo un material prácticamente no es tan delicado como un platino de estos, ¿sí? Entonces, esto para chequearlo, ¿tá? Dijimos que obviamente estos que no tienen capacitor, solamente poniendo las puntas del tester acá y dándole vuelta, ¿sí? Va a sonar en continuidad y van a ver que la resistencia habitualmente va a tratar en lo posible de llegar a cero, ¿sí? Pero a veces le cuesta un poquitito. Ojo, también puede estar andando mal y tener falso contacto o tener mal el recorrido, ¿no? La parte mecánica, ¿no? Pero ve que hay 3 ohmios más o menos. 3 ohmios. A veces puede ser que la loca y llegue un poquito más abajo. Pero bueno, por ahí anda. Entonces, ¿cómo va a entrar la tensión? Ustedes cuando alimenten un relé de estos, la tensión va a entrar por
por este platino acá donde va este borne donde va la fichita, hembra, se mete aquí. Y esto lo que hace es alimentar la bobina. O sea que la bobina esta que ustedes ven acá va a estar siempre seriada con la bobina de marcha del compresor. Siempre va a estar seriada, ¿sí? O sea que la corriente del motor, la intensidad del motocompresor siempre va a estar pasando por esta bobina. O sea que esto siempre va a estar, como quien dice, bueno, controlando, si no controla nada, pero bueno, está supervisando, como quien dice, el consumo, la intensidad que está pasando para que cuando haya muchísima corriente suba el platino para habilitar el arranque. En este caso la bobina, obviamente, que las vueltas se contabilizan exactas como hablamos y terminan, ¿dónde terminan? Aquí, ¿verdad? Si ustedes tocan con el multímetro de aquí a aquí, van a ver que le da continuidad. ¿Ven ahí? 0060. ¿Por qué le da continuidad? Porque obviamente esto no tiene resistencia, estas bobinas son de alambre grueso. Entonces, donde termina la bobina ya le está diciendo dónde va a ir la marcha. O sea que ustedes ya saben que en este relé puntualmente la marcha va a ir de este lado, ¿sí? Y obviamente por ende le va a dejar libre el arranque, que es el otro, ¿tá? Que solamente va a conectar cuando se dé vuelta. Pero como verán, este tiene los dos pinitos arriba, no están abajo. Entonces, si están arriba, ustedes este relé en este tipo de esquema que tengo yo acá el dibujo, sí lo van a poder conectarlo más bien porque obviamente va a quedar abajo del común. Pero recuerden que siempre donde suene no va a ir, o sea, así nunca va a ir, o sea que este nunca puede ir en teoría en esta posición en los compresores que son al revés, o sea que son con el arranque abajo, la marcha, el común acá, marcha acá, arranque acá y común acá. En estos motores, este relecito no se podría conectar, a no ser que obviamente ustedes le suelden cablecitos, lo dejen afuera paradito y conecten los cables con reletita en el motor, ahí sí lo podrían poner. Pero en sí no lo pueden poner en el motor porque quedaría al revés, siempre estaría conectando al arranque, ¿sí? Entonces, esto es lo que concierne en sí a los relés amperimétricos. La función básicamente es esa, es solamente darle tensión a la bobina de arranque para que pueda tener el impulso, ¿verdad? Y giro el motocompresor para poder arrancar, ¿tá? A ver, esto, la parte 2, vamos a hablar de los PTC y vamos a hablar también de la conexión de los capacitores, ¿sí? Para mejorar el arranque en los compresores y también el capacitor permanente también para poderlo conectar y ahí mejorar un poco la eficiencia del compresor, o sea que la bobina de arranque ahí estarían dando 24 horas, o sea, junto con la bobina de marcha, estarían las dos en paralelo funcionando y eso obviamente hace una mejor eficiencia del motor y obviamente aumenta el coseno de phi, bueno, baja el consumo eléctrico y bueno, obviamente que es mejor, ¿sí? Pero siempre y cuando obviamente haya un condensador de por medio, ¿no? Pues si ponen directamente la corriente en la bobina de arranque se quema enseguida, o sea, esa sí se quema enseguida, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido este capítulo. Para la próxima clase lo que vamos a hacer es eso, vamos a relé. Si hay que hacer 3 capítulos o 4 capítulos se van a hacer. Voy a tratar de ser un poquito más acelerado ahora con el tema de los videos, ya que ahora ya estamos en otoño, así que ya bajó un poquito el calor. Así que bueno, espero verlos más seguido por acá por el canal y bueno, muchísimas gracias por el apoyo. No me extrañen, cuídense y hasta luego.